Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, hoy un poquito la idea es como resumir o como trabajar un poquito las tribus de una manera más conjunta, por así decirlo. ¿Y querés empezar vos? Todo suyo. Bueno, en principio nos recordábamos que había lo que es un altar, ¿no? Un altar, si bien hubo diferentes altares, el primer altar fue el de Noé, por ejemplo, pero un altar era un lugar de entrega, un lugar de sacrificio, un lugar aparece como no, casi 360 veces en la Biblia, era un lugar de consagración, de recordatorio, ¿no? De que Dios había dicho algo, ¿no? Un altar no solamente bendecía a la generación que estaba, sino a las que seguían, ¿no? Tenía este componente lindo, ¿no? Y cuando nosotros pensamos, bueno, ahora un altar en nosotros, pensábamos en dos cosas, en Elías y en Josué, ¿no? Elías tiene un altar donde tiene que juntar a las 12 piedras, él arregla el altar, estaban como esparcidas, 12 piedras correspondientes, una a cada tribu, y acá está el tema que nos convoca, las tribus, y Josué también, cuando pasa el Jordán, tiene que agarrar estas 12 piedras, ¿no? Y... ¿Qué querés decir? Dale. No, cronológicamente el altar, aunque yo leí y no encontré la palabra altar. Josué dice memorial, ¿no? Tiene que ver, no fue un altar entre comillas para sacrificio, que generalmente en los altares se sacrificaban, y el perfil del Nuevo Testamento tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra vida como un sacrificio vivo. Ese primer memorial de Josué es cuando Dios le dice: tomad el lecho del Jordán, donde están firmes los pies de los sacerdotes que están sosteniendo el arca, porque el Jordán se había detenido, se había dividido para que pase el pueblo de Israel. Y le dice: de ese lecho del río, tomá 12 piedras y ponelas en la orilla donde van a pasar la noche. Y en el lecho del río donde están los pies de los sacerdotes, levantá 12 piedras también como recordatorio. Y de esas 12 piedras que sacan y que ponen donde pasaron la noche, en la orilla del Jordán, Dios le dice después: tomá estas 12 piedras, que tenían que llevarlas en los hombros porque se ve que eran grandes, y llevarlas a Gilgal, que fue un lugar donde ellos acamparon, donde tuvieron victoria, donde hubo una circuncisión. Dios le dijo a Josué: afilá cuchillos, se ve que usaban piedras, bien afiladas, y circuncidá a todos los menores de 40 años, que eran los que no habían sido circuncidados, porque muchos habían muerto en el desierto, muchos habían nacido, y todos esos que habían nacido tenían que ser circuncidados. Pero vamos a que las piedras que Dios eligió fueron piedras que después le dice a Elías, ¿no? Que no eran trabajadas por hombres, que no habían sido cortadas con herramienta humana, sino que habían sido moldeadas por la fuerza y el trabajo del río Jordán en este caso. Es un símbolo de piedras trabajadas por Dios. Ese es el altar que agrada a Dios, aunque este altar no fue para sacrificio, pero sí fue para recordatorio. Cuando tus hijos pregunten qué son estas piedras, ustedes les dirán: con estas piedras recordamos cuando Dios abrió el Mar Rojo, cuando abrió el Jordán y cuando nos entregó la tierra. Ese es el significado. Y cada piedra representaba una tribu y una característica, que esto es lo que venimos trabajando. Y es importante, ¿no? Cuando él hablaba, qué lindo, ¿no? Porque un altar puede abrir una pregunta, porque dice que los hijos van a preguntar, ¿no? Como que un altar es un lugar de apertura, donde da la posibilidad de que otros pregunten, que otros se interesen de alguna manera, ¿no? Y acá, y esto es, bueno, ¿cómo lo llevamos a nuestra vida, ¿no? Pensemos en Elías, perdón.
Él habló de que en los altares se sacaban piedras de lugares firmes, de los sacerdotes firmes. Bueno, Elías fue una persona firme. Tanto es así que su diseño significa mi Dios es Dios. Dios es Dios. Olvídense, no hay otro Dios, ¿no? Era más firme que esa identidad. Y él fue el que tuvo que reunir esas piedras esparcidas y arreglar el altar. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos que él fue un diseño que confrontó todo lo falso de una época. Y cayó eso falso, ¿no? Ese velo que había, todos los baales, toda la adivinación, todo lo falso que se estaba levantando, ¿no? Y en esta época hay muchas cosas falsas y estamos nosotros que tenemos que, de alguna manera, tener esa firmeza y edificar altares completos, maduros, altares maduros. Y si vamos a ponerlos a pensar, digo, bueno, ¿qué piedrita podemos trabajar en el matrimonio? Por ejemplo, dijimos Rubén, ver. ¿Estamos viendo? ¿Vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué mirada tenemos? ¿Tenemos mirada baja? ¿Miramos las circunstancias? ¿Miramos al cielo? Lo que Dios mira. ¿Miramos lo que Dios mira? ¿Ponemos los ojos en Dios? Oír, ¿estamos oyendo? ¿Qué oímos? ¿Oímos las noticias solamente? ¿Oímos más a las personas? ¿Oímos su voz? Mis ovejas oyen mi voz. Entonces se empieza a juntar el ver con el oír y empieza a haber un altar más completo, ¿no? Y eso puede también confrontar lo falso, porque cuando vos empezás a oír la voz de Dios, muchas cosas que se están diciendo empiezan a ser falsas y empezás a confrontarlas desde el lugar de la verdad, ¿no? Por ejemplo, la otra parte, ¿no? La alabanza. Bueno, Judá, alabanza. Hay alabanza en casa. Estamos alabando al Señor. ¿O qué hay en casa? Hay un ambiente más de desánimo, de crítica, ¿no? De queja. Es importante, hay entrega, porque la alabanza también tiene que ver mucho con la entrega. Nosotros, eso es lo importante que tenemos que trabajar, o sea, ver qué piedra, cada tribu representaba una piedra, ¿no? Y los altares completos, como los de Elías, trajeron una confrontación y cayó lo falso de una época. Y a veces nosotros dice que las tribus fueron esparcidas y estas cosas están esparcidas. Y el ver está separado del oír, está separado de la alabanza, ¿no? Y a veces alabamos, pero no vemos nada, no entendemos. Bueno, qué importante es, Señor, reunir de nuevo para que nosotros podamos integrar todas esas piedras y que realmente trabajar alguna piedra en el matrimonio. Por ejemplo, a mí me parece una piedra hermosa es Leví, unidad, ¿no? ¿Hay unidad? ¿No? Sí, bueno, voy a la iglesia, pero ¿hay unidad? Amo a mis hermanos. Primero en el matrimonio, ¿hay unidad entre nosotros? Una cosa súper importante para trabajar en el matrimonio es la intimidad espiritual. ¿Tenemos intimidad espiritual? Porque eso es lo que une. Tenemos tiempo de oración juntos, de adoración juntos. Oramos el uno por el otro, ¿no? Tenemos nuestro tiempo devocional. ¿Sabes qué? El Señor ama derramarse en el uno, en la unidad. Y el matrimonio es poderoso porque es uno en ese sentido. Entonces, hay unidad entre nosotros. Estamos haciendo esto, ¿no? Hay intimidad espiritual, hay unidad, porque la unidad que no se manifiesta en casa es difícil que se manifieste en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué piedra podemos trabajar hoy? Vemos, capaz que decís, bueno, no, la verdad que la unidad va bien, porque sí, pero la verdad que la alabanza no, o la verdad que, no sé, no oímos nada, no entendemos nada de parte de Dios. Bueno, trabajar eso, Señor, despertar la fe en nosotros, porque la fe viene por el oír, ¿no? Y empezar a trabajar esas piedras para empezar a edificar un altar más completo en nuestras vidas, más maduro. Por ejemplo, Neftalí, que significa guerra, ¿no? Hay guerra espiritual, porque a veces hay personas que son del altar, es solo guerra, pero faltan los otros condimentos. Bueno, a ver, trabajemos, si no hay guerra, trabajemos la guerra. Si hay mucha guerra, trabajemos otra piedra, por ejemplo, ¿no? Después tenemos a Zabulón, morada, habitación. Estamos dando ese tiempo para que el Señor sea morada en nosotros. Estamos dando ese tiempo para que Él construya una habitación al Señor, tener un espacio especial para Él en nuestra casa. Bueno, son todas preguntas lindas. Ahora les vamos a leer cada tribu, lo que significa, y sería importante que cada matrimonio vaya detectando, bueno, esta piedra podríamos trabajar. Esta piedra estamos en como que no está, ¿no? O está muy esparcida, ¿no? También Leví, por ejemplo, puede ser la unión con algún hermano, ¿no? Y tener amigos en Cristo y unirnos y orar cuando nos juntamos, orar los unos por los otros, o tener un tiempo de alabanza y adoración, compartir la espiritualidad más genuinamente, ¿no?
Bueno, eso, pienso que hay mucho para confrontar, hay mucho falso que se levanta y que los altares completos son los que tienen esa respuesta también, ¿no? Y no hace falta que lo completemos solo en casa, digamos, ¿no? Porque Dios puso un diseño de cuerpo. Pero sí es importante detectar, bueno, esta piedra no está, esto no está en nosotros, nos cuesta la unidad o nos cuesta la alabanza, nos cuesta, no vemos, la verdad que no vemos, ¿no? Y cómo vamos a dar vista a los ciegos si nosotros no vemos, ¿no? Entonces, trabajar eso, bueno, porque el Señor nos quiere dar vista, nos quiere mostrar. Dice, sube y te mostraré, ¿no? Levanta la vista, le dijo a Abraham, le corrió el velo, lo alejó de Lot, un montón de cosas, que Lot significa velo, un montón de cosas hermosas que el Señor tiene para nosotros y es importante que nosotros trabajemos esas piedras intencionalmente, ¿no? Bueno, y quizás nos gustaría que nuestro altar, ahí vemos Pato Donald, quizás nos gustaría que nuestro altar sea como el de Elías, ¿no? Que caiga fuego, que lo vean todos, que nuestros enemigos sean avergonzados. Estaría bueno que nuestro altar sea de ese perfil, de ese estilo. Pero cronológicamente primero estuvo este memorial, que era para que los hijos se interesen, para que los hijos pregunten, porque el secreto está ahí, ¿no? En los hijos naturales y espirituales. Elías, glorioso, pero solitario, ¿no? Y el otro memorial familiar, comunitario, es más acorde a lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Si bien el fuego de Elías y el altar de Elías, buenísimo, pero empecemos por este altar familiar con las características que dijo recién Nadia y que ahora vamos a leer. Sí, como que puede ser como un orden también, ¿no? Primero en casa y después en fuego en manifestación pública, ¿no? Bueno, Rubén, ver, ¿sí? Estamos viendo, primer piedra a trabajar. Simeón, oír, estamos oyendo. Leví, estamos en unidad, unir, estamos unidos, o hay más, o funcionamos en un modelo de separación. A veces estamos casados, pero a veces funcionamos en un diseño de aislamiento y separación. Estamos unidos. Judá, alabanza, ¿sí? El ambiente de casa es un ambiente de alabanza, de adoración. Neftalí, pelea o guerra, ¿sí? No espiritual, no vamos a empezar a pelear. Dan, eso es importante porque Dan es juicio, o sea, un altar puede traer juicio de Dios. Sabemos que los juicios de Dios siempre son buenos, son para corrección, pero también Dan tiene la raíz de justicia, por eso Daniel, ¿no? Justicia y él, de Dios. Y por ahí pensar en si crecemos en obras de justicia, la Biblia habla de crecer en obras de justicia, ¿no? Y que es lo que Él quiere expresar, nada que ver con nuestra justicia. Es un área a investigar, es un área a orar, es un área donde yo a veces siento que, por lo menos en mí, hay mucho desconocimiento todavía de lo que es una obra de justicia. Así que bueno, seguimos. José, añadir, ¿qué? Porque se acuerdan que José le entra en las dos tribus. Añadir olvido, por un lado, como habíamos hablado, y añadir fruto. Hay fruto en nuestras vidas. Estamos siempre recordando lo negativo. ¿Qué recordamos? ¿Qué es lo que está todo el tiempo en nuestra memoria? Qué importante tener la memoria de Dios, ¿no? De buscar tener los pensamientos de Dios. Benjamín, favor. La última era el favor. Así que qué lindo cuando un altar está también completo, trae favor, trae bendición. Y sacar, estoy diciendo desordenados, perdón, recompensa. Era una tribu de entendimiento. Hay entendimiento, el entendimiento es una recompensa en nosotros. Estamos creciendo en entendimiento. Zabulón, bueno, ya habíamos dicho morada y habitación. Y después tenemos a Gad y Aser, ¿sí? Dicha y ventura. Estamos dichosos, estamos felices, estamos contentos. Es importante porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Un altar fortalecido, un altar de gozo. Así que les dejamos todas estas piedras que por un lado abren, como decía Sergio, que los hijos pregunten, que los hijos se interesen, y por otro lado confrontan lo falso de una generación, para que las trabajemos, ¿no? Le pidamos al Señor que nos muestre, Señor, cuál es, esa podría ser la oración, ¿no? En un tiempito de cada matrimonio, cuál es la piedra
que vos querés mostrarnos, que vos querés acercarnos a este altar, la que quedó más lejos de nosotros. ¿Cuál piedra sí está? Porque podemos ver, bueno, cuál sí está en este tiempo, pero cuál piedra, Señor, vos querés en este momento trabajar. Así que con una piedra que acerquemos ya empieza a estar un poquito más completo y eso está bueno. Bueno, el famoso dicho, buena piedra para la onda, ¿no? Qué buena piedra para la onda. Bueno, oramos. Padre de la gloria, Dios de la misericordia, gracias por nuestros hermanos, Señor, gracias por los matrimonios y gracias por tu palabra, Señor, porque es eficaz, porque es efectiva, porque es viva, Señor, que tu palabra nos sumerja en tu realidad, Señor, y nos ayude a manifestar tu gloria en medio de nuestras familias, de nuestra sociedad, Señor, en medio de estos tiempos, Señor. Te damos gracias y declaramos que estamos bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y te damos gracias, Señor, porque eran 12 piedras y corresponde también a tu gobierno, el 12, Señor, a algo completo. Señor, y realmente queremos tu gobierno, Señor. Tu gobierno en nuestros matrimonios, tu gobierno en nuestras familias, tu gobierno en nuestras casas. Tu gobierno, Señor, tu gobierno. Señor Jesús, completa, Señor. Completa cada área de cada matrimonio, Señor. Amén. Señor, porque queremos expresar tu gobierno en la tierra, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada matrimonio, Señor. Revela esa área, revela esa piedra, Amén, eso que va a Señor. firmar, eso que va, Señor, a hacer de peso, Señor, para bien, Señor, de peso de gloria, Señor. Amén, Señor. Señor, revela, Padre, revela, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Altares completos, Señor, para vos, altares maduros. Amén. Amén. Amén.